Juan capítulo 3, verso 1 al verso 6. ¿Lo tiene? Bien. Si no, puede mirar aquí hacia la pantalla, si no tiene allí su Biblia. Quiero empezar con este pasaje bíblico que es muy importante para cada uno de nosotros. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: esto es muy importante. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Miren cuán importante es el tema del bautismo, que el mismo Señor Jesús lo instituyó, y Él dijo claramente que no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo, un hombre, como lo dice la misma palabra, era un hombre fariseo, era un principal de los judíos. Amén. Este hombre, en su mente y en su corazón, al igual que muchos otros en ese entonces, pensaban en esto, de cómo hacer para alcanzar la salvación. ¿Sí? Si nosotros leemos la historia, por ejemplo, en esos tiempos había muchos pensamientos, muchas enseñanzas o doctrinas, podríamos decir, en la cual algunos creían en la resurrección, ¿sí? Algunos no creían en la resurrección, y se mezclaban todas estas enseñanzas que se daban. Y en esas confusiones, este hombre llamado Nicodemo va durante la noche, no lo hace durante el día, va durante la noche como a escondidas, porque él quería saber algo, ¿sí? Se le acerca a Jesús y le dice: bueno, maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque por esto y por aquello. Y Jesús, sabiendo los pensamientos, las intenciones del corazón, porque Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, nuestras aflicciones, nuestras preguntas, inquietudes, intrigas, directamente Jesús le habla y le responde diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Amén. La pregunta para aquellos que dudan todavía: ¿cree usted que alguien puede ser salvo sin ser bautizado? Esto tiene que estar bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, no porque nosotros como institución o como iglesia lo hemos patentado o hemos
sacado una norma o un decreto, sino la misma palabra de Dios está hablando de que el que no nace, y Jesús, por eso le digo, es cuán importante, porque Él le dijo, de verdad le dice, en verdad te lo digo, el que no nace de agua, ¿qué es nacer de agua? Bautismo. El que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. No puede ver, primeramente dice. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No lo entendía. ¿Qué es el bautismo? No lo entendían. ¿Por qué? Porque claro, recién el bautismo se estaba instituyendo. No entendía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Explíquemelo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? No entiendo. Como hay muchas personas hoy día, no entiendo por qué tanto el bautismo y esto y aquello, si es lo mismo. A Jesús lo llevamos en el corazón y es suficiente. No, la Biblia no lo dice eso. Su palabra no dice eso. Le dice, tienes que nacer de nuevo. De cierto, y le vuelve a remarcar, en verdad te lo digo. Les remarca, no una ni dos, sino 3, 4 veces. Dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede, no puede entrar al reino de los cielos. Y como como algunas personas, instituciones, enseñanzas, doctrinas se atreven a decir que simplemente el bautismo es un complemento de la fe cristiana y no es tan importante el bautismo. ¿Cómo decir que no es tan importante el bautismo? Si a mí la Biblia, la palabra de Dios me está diciendo, si no te bautizas, si no pasas por las aguas del bautismo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero Señor, ¿no habría alguna chance por ahí? No, en verdad te digo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y es por eso, mi hermano, que es tan importante para nosotros predicar, hablar, enseñar esta doctrina. Porque esta doctrina es la salvación para nuestras almas. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué nos reunimos miércoles, sábado, domingo, las veces que podemos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Vida eterna aquí en la tierra? No. ¿Bendiciones que abunden aquí en la tierra? Casas, autos, riquezas. No. En verdad, la Biblia dice velar y orar. Hay que velar, hay que orar para no caer en tentación, sí, porque si caemos en tentación cometemos ese pecado y el pecado nos lleva a la muerte. ¿Qué es la muerte? Al infierno. Entonces nosotros aquí oramos, velamos, cantamos, recibimos fuerzas de Dios. ¿Para qué? Para permanecer firmes, para permanecer fuertes delante de nuestro Dios, para poder permanecer hasta el día que Él venga a levantar a su iglesia, la cual es usted y cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, hermano, hablar del bautismo. Pero si voy a hablar del bautismo, como muchas veces le he dicho, si va usted a hablar del bautismo, va a enseñar de bautismo, háblelo, enséñelo, pero haga que esa persona pueda entenderlo, que lo entienda realmente por qué y para qué es el bautismo. Jesús no solamente le dijo a Nicodemo que de verdad te digo que si no te bautizas no puedes entrar al reino de los cielos. El bautismo en fuego es otra, que luego vamos a hablar, pero ahora quiero hablar del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero quiero hablar del bautismo en agua. Ahora dice, por ejemplo, finalmente, Marcos capítulo 16, verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos.
¿Quiénes eran estos 11? Claro, esos discípulos del cual Jesús llamó, les enseñó, les instruyó y los estableció. A esos 11 dice, finalmente Jesús habló con esos 11 y dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entienda bien, ya después de resucitado Jesús se aparece a los 11 mismos y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Prediquen, hablen, enséñenles a toda criatura. Y aquí viene el verso 16, dice, el que creyere y fuere bautizado, especifica Jesús, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, vida eterna, salvación. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Se irá al infierno. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero qué importante. Con estos textos bíblicos nosotros, hermanos, ya tenemos que ser conscientes que sí o sí, como dijo Jesús, si no te bautizas, no puedes entrar al reino de los cielos. Y cuando lo hagas, anda por todo el mundo, predicar, enseñar mi palabra, bautizarlos, bautícenlos, a esos que van a predicarles, bautícenlos en mi nombre, en el nombre de Jesús. Qué importante el bautismo. Qué maravilloso, hermano, para poder alcanzar la salvación. Pero no nos quedamos ahí nada más de decir, bueno, pastor, yo quiero entrar al reino de los cielos, bautíceme. Ahora mismo quiero bautizarme. No, pero pare un poquito, tengo que decir, no, ya quiero bautizar. No, hermano, tiene que entender para qué es el bautismo. No, pero la Biblia dice que tengo que bautizar. No, tiene que entender para qué es el bautismo. Leíamos la semana pasada, por ejemplo, Mateo 28, 19, ¿verdad? 28, 19, y el otro texto era, ¿cuál? ¿Cuál? Hechos 2:38. Bien, Hechos 2:38. Este está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿O está en el Nuevo? En el Nuevo. ¿Quién lo dijo esto? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús. Y aquí lo dijo Pedro juntamente con los otros discípulos, ¿verdad? Bien, Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del... Dígalo, hable por favor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y la semana pasada, para entender el bautismo, para aquellos que no tenían un nombre para el Espíritu Santo, la semana pasada encontraron, ¿verdad? Porque algunos decían, no, el Espíritu Santo no tiene nombre. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero la semana pasada, bíblicamente encontramos que el nombre del Padre es Jesús. Bueno, el nombre del Hijo, bueno, eso hasta los chicos saben. Y el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres, es uno, es el mismo y es el único Dios. El único Dios, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Su nombre, Jesús, ¿verdad? Hechos 2:38. Pedro les dijo, vamos a leer Hechos
2:38. Pregunto, ¿cuál es el primer requisito para ser bautizado? Muy bien. ¿Para qué es el bautismo? Para pertenecer a una iglesia, para pertenecer a una institución. Mire hasta dónde va muchas veces la ignorancia, de que muchas veces cuando vienen de otra iglesia o de otra institución, cuando vienen a una iglesia, dicen: pastor, para pertenecer a su iglesia, ¿tengo que volver a bautizarme? Ahí claramente nos damos cuenta que esa persona no sabe por qué se bautizó, ¿o no? Porque si esa persona supiera realmente qué es el bautismo, para qué es el bautismo, no tendría que preguntar eso, porque si ya está bien bautizado, él supiera que no tiene que volver a bautizarse. Pero mire cómo muchas veces las personas todavía caminan siendo bautizados, siendo por ahí también llenos del Espíritu Santo, que congregan mucho tiempo en las iglesias y todavía no saben lo que realmente es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados, para salvación. ¿Sí? Bien, dice Hechos 2:38. Aquí empezamos nosotros con el tema del bautismo, como la iglesia primitiva, los primeros cristianos empezaron a bautizar. ¿Sí? Los noto medio dudando. ¿Quién empezó a bautizar? Aparte de Juan Bautista. ¿Cuántos discípulos o cuántas personas bautizó Jesús? ¿A cuántos bautizó? Juan capítulo 4 verso 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús bautiza más discípulos que Juan. ¿Cuántos creen que Jesús bautizaba? ¿Cuántos creen que Jesús no bautizaba? Vamos a levantar las manos para despertar un poco. ¿Cuántos creen que Jesús bautizaba? Estoy hablando de hecho, bautizar. A ver, así como yo en la iglesia bautizo, ¿sí? ¿Cuántos creen que Jesús bautizaba? No levante la mano. Pero mire, algunos todavía siguen creyendo que Jesús bautizaba. Si Jesús estaba vivo, Jesús no había muerto todavía. Luego de resucitar, recién ahí instituye y les dice a sus apóstoles: vaya por todo el mundo y bautícelos. ¿Vio que nos falta conocer la palabra de Dios? Creemos que sabemos, pero no. Obviamente hay muchas cosas que no sabemos, y hay cosas que no vamos a entender. No lo vamos a entender. Un día lo entenderemos, si Dios lo permite. Pero lo básico tenemos que saber. Jesús no bautizaba, porque la Biblia, aunque haya ese texto que dice, Juan capítulo 4 verso 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está, Jesús bautizaba, ahí está. No, lea un texto más abajo. ¿Qué dice? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. No, Jesús no bautizaba, solo los discípulos. ¿Sí? Hechos 2:38 dice, esto hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Porque esto depende de nuestra salvación.
Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para perdón. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Si no soy bautizado, no estoy siendo perdonado de mis pecados. ¿Y cómo puedo pretender entrar al reino de los cielos si todavía mis pecados están aquí, en mí? La Biblia dice, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, idólatras. No pueden entrar al reino de los cielos. O sea, ¿quiénes está diciendo? Los pecadores. Los pecadores no pueden entrar al reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los afeminados. Entonces, sí o sí, necesito ser perdonado de mis pecados. ¿Y cómo voy a ser perdonado de mis pecados? Jesús lo dijo. Y los discípulos lo entendieron y enseñaron, predicaron y lo hicieron. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para ser perdonados de vuestros pecados. Entonces el bautismo es para perdón de pecados, ¿sí? Pero antes de ser bautizado, ¿qué dice? Arrepentidos. O sea, no me puedo bautizar si simplemente me emociona para bautizarme o me obliga a bautizar. No puedo hacer eso, porque necesito lo primero, arrepentimiento. No puedo bautizarme sin primeramente arrepentirme. ¿Entiende? Por eso no es usted no se puede bautizar o no podemos bautizar a otras personas, ¿sí? Cuando esas personas vienen y dicen, no, mi familia es cristiana, yo también quiero bautizarme. No sirve ese bautismo, no lo sirve. Necesito yo entender y necesito yo ser consciente de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Aquí entramos también como en un debate con otras enseñanzas donde se debe o no se debe bautizar a los niños. ¿Se puede o no se puede bautizar a los niños? ¿Se debe o no se debe bautizar a los niños? ¿Por qué no debemos bautizar a los niños? ¿Hay algún texto bíblico que diga que no se puede bautizar a los niños? No existe. No hay un texto bíblico donde diga que no se deben bautizar a los niños. No hay un texto bíblico. Como tampoco hay, como muchos dicen, pastor, ¿usted quiere que yo deje el vino? ¿Usted quiere que deje el cigarro? Muéstrele en la Biblia un texto bíblico que diga que no puedo fumar. No lo voy a encontrar, un texto bíblico que diga no debes fumar. Pero si entendemos realmente, bueno, ahí entramos en otro tema. Y así muchas veces algunos se excusan al no haber un texto bíblico específico para eso. Entonces dicen, no puedo hacer. Como muchas veces dicen, yo tomo pero poco. Tomo una cervecita en la mañana, una cervecita al mediodía y otra cervecita a la noche. Hermano, la Biblia nos enseña, nos habla sobre eso. No, pastor, usted está equivocado, porque la Biblia dice que los borrachos
no heredarán al reino de los cielos. Yo no soy borracho. Por eso yo me tomo una cerveza a la mañana, a tal hora y a tal hora. Yo no me embriago, yo no soy borracho. Tengo un poco de sed, me tomo un poco de vino, un poco de cerveza, porque la Biblia dice que los borrachos, yo no soy borracho. Yo tomo un poco nada más. Necesitamos nosotros entender que para bautizarnos necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento, hermano, tiene que salir de su corazón. ¿Sí? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, para poder ser perdonado, necesito ser bautizado. Y para bautizarme, dice, arrepentir. Primero, para bautizarme, arrepentir. Por ahí anda caminando Victoria. ¿Ustedes conocen a Victoria? Terrible. Pentecostal, de los pies a la cabeza. Usted pregúntele a esa niña: hermanita Victoria, usted tiene que arrepentirse. Porque la Biblia dice, para que se bautice usted, arrepentirse, ¿sí? Para ser perdonado de sus pecados. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque la Biblia dice que primero tienes que arrepentirte. ¿Y cómo esa criatura puede arrepentirse? No se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente facultad, ¿sí?, de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo podemos bautizar a un niño si no tiene la capacidad de arrepentirse? Ni siquiera sabe que es pecado, ni siquiera lo sabe. Vaya, dígale a Victoria: arrepiéntase, hermanita. Dios le dará un juicio sobre. No sabe, no entiende. Entonces, por eso, simplemente la Biblia dice que deja venir a los niños, ¿sí? Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué hacía Jesús? Oraba por ellos, por los niños. No los bautizaba, oraba por ellos. Entonces, a los niños no podemos bautizarlos. Justamente por esa razón, porque no tienen el razonamiento de lo que es el bien y el mal o el arrepentimiento. Esto, hermano, grábelo en su corazón, grábelo allí en su mente. ¿Sabe por qué? Jesús dijo: vayan, prediquen la palabra de Dios, prediquen el evangelio a toda criatura. Hermano, hermana, le va a tocar a usted predicar la palabra de Dios, le va a tocar a usted enseñar a alguien de la palabra de Dios. Y cuando usted esté enfrente de esa persona y esa persona le diga: ¿qué debo hacer? Ahí lo sé, déjeme que le llamo a mi pastor. Va a salir avergonzado, ¿o no? Fíjese, antes de esto, antes de que Pedro diga estas palabras, ¿qué hizo Pedro? Pedro predicó, dio el primer mensaje, ¿sí? Y dice que todos se compungieron, o sea, se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, dijeron: varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Alguien le va a decir a usted: hermana Mirta, hermano Facundo, ¿qué debo hacer? Usted me dijo que hay un Dios que me ama y Dios quiere librarme del infierno y quiere darme vida eterna, pero ¿qué tengo que hacer? Ay, lo sabía, a ver. Y no sabe qué decirle, y no va a saber qué decirle. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. No que entienda esto hoy, ahora. Usted tiene que leerlo en su casa, usted tiene que entenderlo, tiene que aplicarlo y guardarlo ahí en su corazón para poder predicar la palabra de Dios y enseñar correctamente. Porque si no, ¿de qué sirve? Si no enseñamos bien la palabra de Dios. Por eso, lea la Biblia, escudriñe la palabra de Dios. Arrepentíos y bautícese. Sabemos ya que los niños
no debemos bautizarlos. ¿Sí? Es tan largo el tema, pero quiero que podamos entender. Como por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra bautismo? ¿Quién sabe la etimología, por ejemplo, o de dónde viene la palabra bautismo? ¿Alguno sabe? La palabra bautismo en un principio se utilizaba de esta manera: baptizó, ¿sí? Baptizó. Y esa palabra baptizo o baptizo se aplicaba, o sea, las personas lo aplicaban ¿a qué? Se dedicaban muchas personas a lo que es, podríamos decir, a lo que es el rubro textil, ¿sí? Y había personas que tenían que teñir las telas. ¿Sabe? ¿Entiende lo que es teñir? ¿Sí? Tenían que teñir las telas. Entonces, para teñir las telas preparaban el agua con colorante, bueno, no sé cómo lo llaman, ¿sí? Y las telas, lo que hacían era sumergirlo en ese lugar. Sumergirlo. ¿Para qué? Para que pueda tomar el color. Entonces, a eso se lo llamaba baptizo. Es como decir, vamos a baptizar las telas. Entonces, de ahí, baptizo, sumergir, sale de ahí la palabra bautismo en nuestro idioma. Hay que sumergirse. Por eso que cuando Jesús habla de bautismo, está hablando de sumergirse, no el bautismo de aspersión. El bautismo de aspersión, ¿quiénes lo utilizan? En la Iglesia Católica, ¿quién no fue bautizado de niño, por ejemplo? La mayoría creo que fuimos bautizados en la Iglesia Católica. ¿Y cómo te bautizan? ¿Con un ramito o con la mano ahí? Te rocían un poco, ¿sí? Y te bautizan. Es el bautismo de la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, ¿ese bautismo sirve? No sirve, porque tiene que ser sumergido, o sea, sepultado, ¿verdad? Eso vamos a verlo más adelante. Entonces, nosotros necesitamos entender eso también, que la palabra bautismo es sumergirse, de que el agua tiene que cubrirnos totalmente a nosotros, ¿sí? ¿Estamos bien? Si está con un poco de sueño, puede ir a darse una vueltita por ahí atrás, compre ese cubito allí, agua, ¿sí? Pero no se quede ahí cabeceando, porque si no, no va a entender. Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos aquí, por ejemplo. Jesús dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver en la Biblia, ¿cuántos bautismos hay en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y vamos a ver cuántos bautismos hay en el nombre de Jesús. ¿Quién ganará? ¿Jesús o Pedro? ¿Cuántos votan por Pedro? Como decía el otro día, preferimos obedecer a Jesús, dicen algunos, y bautizan en los títulos. Pero vamos a ir a lo que realmente dice la palabra de Dios. Quiero que busquen su Biblia o mire allí en la pantalla. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, verso 46. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente porque son muchos textos bíblicos para poder entenderlo. Lucas capítulo 24, verso 46. ¿Lo tiene? Si no, lo tiene acá. Bien, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, que Jesús, padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? ¿Qué se predice? No sé si más adelante vamos a volver a este punto, pero quiero aprovechar ya que estamos en este texto bíblico. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y ¿para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Dice, el perdón de pecados viene en el nombre, no viene en los títulos, no viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, lo que está diciendo, para que seas perdonado de tus pecados, ¿sí? Es en el nombre de Jesús, no es en los títulos. Por eso Jesús, vuelvo a decir, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él estaba diciendo en el nombre que nosotros entendimos que es Jesús. Por eso Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, bautizarme yo en los títulos o en cualquier otro nombre no sirve, porque él mismo dijo, Jesús mismo dijo, que el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. ¿Está claro? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Seguimos. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, hasta ahí. Vamos a ir al libro de Marcos. Eso ya lo leímos también, capítulo 16, verso 15. Hasta 18. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, volvemos a lo mismo, el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Vamos a ir a, bueno, Mateo 28, 19 ya sabemos lo que dice, y por todo el mundo es el mismo pasaje que este, predicando, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De eso hemos hablado miles de veces, ya lo tenemos, hasta usted dice, pastor, tanto vas a repetir eso, ya lo sé. Bien, vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 4. Esto la semana pasada también lo vimos. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, un cuerpo, un solo espíritu. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus, sino solamente uno, que su nombre es Jesús. Bien, vamos a ir ¿sí?, a la iglesia primitiva. O sea, los primeros comienzos. ¿Qué hicieron los discípulos y cómo fueron bautizados los que creyeron y se arrepintieron? Vamos a ir a Hechos 2:38, que ya lo hemos leído también, ¿sí? Pero vamos a leerlo, Hechos 2:38. Para esto, ¿cuántos se bautizaron ese día? En ese mismo día, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿cuántas personas se bautizaron ese mismo día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién da más? Ese día. La Biblia dice que fueron más de
3,000. Usted lo sabía, ¿verdad? Ese día se bautizaron más de 3,000. 3,000 personas, o sea, vamos a decir 3,000. ¿Cómo se bautizaron? ¿Cómo dijo Pedro? En el nombre de Jesús. Imagínense todo el día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ese día ninguno, y esto lo aclaro nuevamente, ese día, cuando Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿quiénes estaban con Pedro? Estaban Mateo, Marcos, Juan, estaban todos los discípulos o los apóstoles. Cuando Jesús les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quiénes se los dijo? A los 11. Ese día cuando Pedro está predicando y Pedro dice en el nombre de Jesús, si Pedro hubiese estado equivocado, alguno de los discípulos o los apóstoles podía haberle dicho, Pedro, estás equivocado. Jesús dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estás equivocado, Pedro. Alguien que se haya levantado ese día a decir, no es así. Mire, en el libro de Mateo, obviamente, ¿quién lo escribió? Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo estaba allí. Mateo, siendo el escritor de 28:19, él podía haber dicho, Pedro, te estás equivocando, porque yo dije en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús. Pero él no dijo nada. Lucas también estaba allí. En el libro de Lucas también habla. Lucas podía haberse levantado y decir, Pedro, te estás equivocando. No es en el nombre de Jesús, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ninguno se levantó a decir que te estás equivocando, sino que todos entendieron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús, porque no hay dos ni tres dioses, es uno solo. Por eso que todos ellos estaban de acuerdo con ese bautismo, y todos los discípulos ese día bautizaron más de 3,000 personas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Más de 3,000 en un solo día. Vamos a pasar ese texto bíblico. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, verso 16. Esto es, como dice en su Biblia, la predicación en Samaria. Los primeros samaritanos que creyeron, ¿sí?, y se convirtieron. ¿Y cómo fueron bautizados los samaritanos? Los que se bautizaron en Hechos 2:38, ¿quiénes eran? Judíos, griegos. Ahora se van a bautizar samaritanos. Dice allí, Hechos capítulo 8, verso 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, es importante que usted lo vea con sus ojos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Vino un avivamiento a Samaria por Felipe. En ese avivamiento el Espíritu Santo no había descendido todavía, pero dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todos los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ninguno fue bautizado en los títulos. Acá nosotros podemos ver que no hay ninguno, y hasta ahora vamos dos: judíos, samaritanos, bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48. Capítulo 10, verso 48. Miren, este es en la casa de Cornelio. Es interesante. ¿Quién era Cornelio? En el principio hablamos de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿No era al que Jesús le dijo es necesario nacer de nuevo? Miren lo que sucedió en la casa de Cornelio. Miren. Vamos a leer del 44, perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los, ¿quiénes? Gentiles, judíos bautizados en el nombre de Jesús, samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. Ahora dice aquí: y todos los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el bautismo para que no sean, el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedirlo? Dice: y mandó bautizarles, verso 48, y mandó bautizarles a los gentiles en el nombre del Señor Jesús. No hay bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judíos, samaritanos, gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos más adelante. Hechos capítulo 19. Capítulo 19, verso 1. Pablo en Éfeso dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿discípulos de quién? De Juan, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído qué es el Espíritu Santo. Ellos eran discípulos de Juan Bautista. ¿Sí? Estaban todos reunidos
vino Pablo a hablar con ellos. Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Y 3? Entonces dijo Pablo, les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cómo bautizaba Juan? ¿Para qué bautizaba Juan? Solamente para el arrepentimiento, porque acuérdense que Juan Bautista venía preparando el camino a Jesús. Y él, preparando el camino al Señor, él bautizaba para el arrepentimiento. Los sumergía, acuérdense el río Jordán, ¿sí? Jordán donde él bautizaba, y los bautizaba simplemente para el arrepentimiento. No se invocaba el nombre de Jesús, no se invocaba el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente para el arrepentimiento. ¿Me entiende? Esos discípulos que fueron bautizados es con los cuales Pablo está hablando y les dijo, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, ya estamos bautizados, por decir. Veo que hay algunos que dicen, no, yo ya estoy bautizado, no me puedo volver a bautizar. Correcto, no te puedes volver a bautizar si estás bautizado correctamente. ¿Y cuál es el bautismo bíblico? Que es correcto en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo, lo vamos a ver más adelante. Pero hay algunos que vienen y dicen, yo ya fui bautizado, no me puedo volver a bautizar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si no estás bien bautizado, estos estuvieron bautizados en el bautismo de Juan. Pablo los tuvo que volver a bautizar. Por él dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá o que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pablo los volvió a bautizar? Bueno, no es que los volvió a bautizar, sino que los bautizó correctamente. Porque ¿para qué es el bautismo? Para entrar al reino de los cielos. Necesito ser perdonado de mis pecados. Por eso Pablo los bautizó correctamente a esos discípulos de Juan que ya eran bautizados. Por eso, hermano, por eso cuando yo personalmente hablo con esas personas que fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablo con ellos y les digo, ustedes necesitan ser bautizados correctamente, porque el arrepentimiento viene en el nombre de Jesús. Si no es invocado el nombre de Jesús en el bautismo sobre tu vida, no hay perdón de pecados, porque la Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. Pero no puedo volver a bautizar. No te estoy volviendo a bautizar. Quiero bautizarte correctamente para que puedas entrar al reino de los cielos. Por eso Pablo aquí dice que los bautizó en el nombre de Jesús, para que puedan entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al capítulo 22, verso 16. Hechos 22, 16. Si yo voy a bautizar en el nombre de Jesús, ¿es correcto que yo esté bautizado en los títulos y esté bautizando en el nombre de Jesús? Obviamente que no. O sea, para yo bautizar, primero tengo que estar bautizado yo correctamente, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos, ¿sabe qué? La conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? Perdón, Pablo. ¿Quién era Pablo anteriormente? Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de los cristianos.
a algunos los metía presos, o sea, hacía que sufran los cristianos. En esa conversión, o sea, usted conoce esa historia, cuando Saulo está camino yendo a Damasco, una luz se le presenta, bueno, ahí Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y ahí Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Y ahí viene la conversión. Luego que dice que se le levantó como unas escamas en los ojos, ¿sí? Lo tuvieron que llevar a un lugar para que pudiera descansar en ese lugar. Luego más adelante vemos un discípulo llamado Ananías, creo que es Ananías, ¿sí? Con el cual Dios habla con él, le dice, Ananías, ve a tal lugar, allí vas a encontrar a Saulo, que está esperando que alguien le predique. ¿Y qué dice Ananías? No, ¿cómo voy a ir yo a predicarle a él? Sabemos quién es Saulo, es un perseguidor de cristianos. Él dice, él habrá pensado, habrá dicho, se está haciendo al cristiano, porque él lo que quiere es meternos en la cárcel a todos nosotros. Pero el Señor le habla y le dice, no, tienes que ir y dile las palabras que yo te diré, y habla con él. Y él temeroso va, se presenta a Saulo y le habla. Y Saulo les relata lo que le sucedió hasta que llegamos a este punto. Y le dice, Bernabé, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo debes bautizarte? Le dice, bautízate y lava tus pecados invocando. O sea, cuando te estés bautizando, es en el nombre de Jesús. Para lavar tus pecados es necesario invocar el nombre de Jesús. Por eso le dijo Bernabé, levántate y bautízate invocando su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y Pablo, o sea, Saulo, obviamente se bautizó en el nombre de Jesús. Y él comenzó con su ministerio predicando la palabra de Dios y bautizándolos a todos los que él podía, o les predicaba, mejor dicho, y los bautizaba en el nombre de Jesús. No hay un bautismo en los títulos, no encontramos bautismos en los títulos en el Nuevo Testamento. Seguimos un poco más, Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3. Dice la Biblia, muertos al pecado. ¿O no sabéis cuántos fueron bautizados en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos no son bautizados? Levante su mano. ¿Cuántos no son bautizados? ¿Son bautizados ustedes, señoritas? ¿Sí? ¿Bautizados en el nombre de Jesús? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Títulos. Bien. Dice aquí la palabra de Dios. Mire. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, o sea, en Cristo, hemos sido bautizados cuando salimos del agua, somos resucitados y ahora ya no somos más carne, como le dijo, es necesario que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando somos bautizados, somos sepultados en el agua y somos resucitados juntamente con Cristo, entonces ya no somos carnales, sino somos espirituales.
y tenemos el ingreso al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hablar de las llaves, pero nos vamos a extender mucho más todavía. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Primera de Corintios capítulo 12. Dice, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, por un solo espíritu fuimos todos, por un solo espíritu. ¿Quién es ese espíritu? Ese es el Espíritu Santo que nosotros encontramos que su nombre es Jesús, porque no hay dos espíritus, dice un cuerpo y un solo espíritu, y ese espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. O sea, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, o todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos, dice, fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Nadie fue bautizado en los títulos, sino que todos fuimos bautizados en un solo espíritu, o sea, en el nombre de Jesús, en el único Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26. Ya vamos. Por el final, Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aclara, todos los que fueron bautizados en Cristo, o sea, en Jesús, ¿qué dice? De Jesús estás revestido. Perdón, ¿qué pasa con aquellos que no fueron bautizados en Jesús, en Cristo? Aclara la Biblia. Porque todos los que fueron, o mejor dicho, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea que cuando somos bautizados, nos estamos revistiendo ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Pero ¿qué pasa si me bautizo en los títulos o en otro nombre? ¿Soy de igual manera revestido? No, porque la Biblia dice, si tú eres bautizado en Cristo, o sea, en Jesús, de Cristo, de Jesús, estás revestido. Y si no estás bautizado en el nombre de Jesús, no estás revestido de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nosotros podemos decir, levantar la frente en alto y decir, somos revestidos del poder de nuestro Señor Jesús, porque todos fuimos bautizados en el mismo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermano, es necesario bautizarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Es necesario invocar el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12, dice de esta manera: sepultados con Él en el bautismo, lo que les dije hace un momento. Así como Jesús fue sepultado en la cruz, o sea, después de morir, Él fue sepultado, nosotros de igual manera somos sepultados. ¿Cuándo? Cuando estamos sumergidos en el agua. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él.
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que el bautismo que tenemos, ¿sí? Ese bautismo que tenemos, hermano, es la misma acción de la cruz del Calvario, amén, pero ahora cambia en el bautismo, en el agua, en la muerte y en la resurrección. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo. O sea, que para que el sacrificio de la cruz del Calvario, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, para que todo ese sacrificio se haga patente en nuestra vida, sí o sí necesitamos que ser sepultados con Él. ¿Dónde? En el bautismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesitas ser bautizado para que ese sacrificio en la cruz del Calvario haga efecto en tu vida. Porque ahí es donde viene el perdón de pecados. Por su sangre fuimos curados. Él pagó el precio por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Amén. Vamos más adelante, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 21. ¿Para qué es el bautismo, hermano? Para perdón de pecados, y Jesús dijo, el que no es bautizado no puede entrar al reino de los cielos. O sea que el bautismo es para salvación. Amén. ¿Qué dice en este pasaje bíblico? Primera de Pedro, hablando el apóstol Pedro, aquí dice, el bautismo que ahora, o sea que nos corresponde a esto, ahora, ¿qué hace? ¿Para qué es el bautismo? Para salvación. Que no te engañen, que no te vengan a decir, el bautismo no importa, no es tan necesario, no le pongas tanto interés, no importa. ¿Cómo quieres bautizarte? Te bautizamos igual. ¿Quieres bautizarte en los títulos? Te bautizamos en el nombre, en los títulos. Si lo importante es que aceptes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ya estás salvo. Y el bautismo es un complemento nada más. Así que puedes bautizarte. ¿Cómo quieres bautizarte? Si quieres bautizarte en el nombre de Jesús, te bautizamos en el nombre de Jesús. Si quieres bautizarte en los títulos, te bautizamos en los títulos. O como los mormones. ¿Quieres bautizarte en el nombre de tu papá, en alguno de los muertos tuyos? Bautizan en los nombres de sus muertos. A eso lo llevaron el bautismo. ¿Sí? Averigüen, estudien cómo bautizan los mormones. Se va a encontrar con eso, de que ellos se bautizan por sus muertos. Pero aquí dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios, hacia Dios por la resurrección de Jesús. ¿Entiende esto? ¿No cree usted de que una vez que fue bautizado, usted no va a sentir más el deseo de cometer pecado? Usted no crea que va a desaparecer en ese momento ese vicio que tiene, porque va a continuar ese deseo de fumar, de tomar o de drogarse, de mentir, de robar, va a tener todavía ese deseo. Por eso dice la Biblia, no quitando las inmundicias de la carne, sino que cuando te bautizas, dice, te da una nueva mentalidad, como una nueva aspiración. ¿A qué? Dice, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que cuando somos bautizados, salimos de las aguas,
ahora somos conscientes de que fuimos bautizados, perdonados de nuestros pecados y tratamos de no cometer más esos pecados. ¿Por qué? Porque ahora decimos, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, no puedo seguir haciendo esto, no me puedo dejar ganar con el pecado, tengo este deseo, quiero fumar, quiero drogarme, quiero robar, quiero mentir, pero no lo puedo hacer porque aquí ya tengo en mi mente, soy un hijo de Dios, soy bautizado, soy perdonado de mis pecados. Una nueva conciencia que Dios nos da. Por eso es necesario ser bautizado. Y ahí Dios nos da la fuerza suficiente para poder vencer las tentaciones. Y luego de ser bautizados, no le estoy dando un permiso para que usted pueda cometer pecados, pero sí va a cometer pecados. Va a seguir haciéndolo. No de la manera como lo venía haciendo, porque ya va a tener una nueva conciencia y que usted va a tener a Dios aquí en su vida para poder ayudarle. Pero va a cometer todavía algunos errores, créanlo. Pero no necesita ya volver a bautizarse por esos pecados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo único, arrepentirse, orar y pedirle perdón a Dios. No necesitas volver a bautizarte, porque ya Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. No puede volver a crucificarse, sino que ahora nosotros tenemos que arrepentirnos aquí, principalmente aquí en el corazón, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdóname por este pecado que he cometido. Y Dios, que es amplio en perdonar, Él perdonará vuestras ofensas, porque Dios es amplio para perdonarnos, amplio en misericordia, amplio en amor. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada mañana. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea, ¿qué te está diciendo? Orar. Buscar perdón, pero orar. No pretendas volver a bautizarte, sino oración. Amén. Y ya con esto vamos a ir finalizando. Yo sé que tiene que salir corriendo. Acabamos de leer Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Juan. Tengo dos textos más, nada más, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Miren con qué palabras el apóstol Juan habla y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados... ¿qué texto bíblico es? Porque vuestros pecados han sido perdonados ¿Por qué? Por su nombre. Yo necesito ser perdonado de mis pecados en el bautismo, porque dice la Biblia: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Yo necesito ser perdonado en el momento del bautismo. ¿Y cómo voy a ser perdonado de mis pecados en el bautismo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros o vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, o sea, por el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos o en quien podamos ser perdonados. No hay otro nombre. El nombre de Jesús, no hay otro nombre. Y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo en mi nombre. ¿Qué? El nombre de Jesús. Todo, el bautismo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Me emociona predicar la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Este es el anteúltimo. Primera Corintios, capítulo 6, verso 11. Dice: y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. A ver, ¿qué dice? Y esto erais algunos. Si usted lee anterior a eso va a encontrar muchos pecados. Mas ya habéis sido lavados por su nombre, en el nombre de Jesús, lavados. Habéis sido santificados en el nombre de Jesús, por su nombre hemos sido santificados. Y habéis sido justificados por su nombre. Justificados en el nombre de Jesús. O sea que fui lavado, fui santificado y fui justificado simplemente por haber invocado el nombre de Jesús sobre mi vida. Si el nombre de Jesús no es invocado sobre mi vida, entonces no soy lavado, no soy santificado, tampoco soy justificado. Porque todo eso viene en el nombre de Jesús. Hasta me da ganas de volver a bautizarme. Amén. Y el último texto bíblico, Colosenses 3:17. Hay muchos más textos bíblicos, pero quiero leer este último, Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagas, esto es para usted, esto es para mí y esto es para todos los que fuimos llamados, todos los que fuimos lavados, justificados, santificados, fuimos bautizados, para todos nosotros. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a bautizar, hacerlo en el nombre de Jesús. Hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Jesús dijo, o dice la Biblia, y él les dio autoridad a los 70, y a algunos los envió de 2 en 2, y él dice que les dio autoridad, diciéndoles, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre resucitarán muertos, en mi nombre. Siempre dijo en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, o en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad está en el nombre. Por eso que cuando usted se sueña y por ahí está duro en la cama soñando esos sueños, usted automáticamente, inconscientemente allí en su sueño usted dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y está reprendiendo y levanta el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está aquí adentro. Porque todos los que fuimos bautizados en su nombre, o todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea que Dios está con nosotros, sea que estemos durmiendo, lo que sea, pero Él está aquí adentro y nos ayuda a pelear, a luchar, a poder batallar contra esos espíritus. ¿Sabe por qué? Porque estamos revestidos de su nombre, porque todos fuimos bautizados en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pies. Aleluya. Damos gracias a Dios, mi hermano. Yo sé que la hora pasa muy rápido, muy rápido. Aleluya. El sábado que viene, hermano, el sábado que viene vamos a tener bautismo y vamos a tener Santa Cena. ¿Sí? Por eso quise terminar este estudio hoy, ¿sí? Para no alargarlo más. Pero el sábado que viene vamos a tener bautismo. ¿Estamos contentos, hermano?